Muy buenos días, muy buenas tardes y buenas noches con todos. Este es un video explicativo para cómo el uso del simulador PET nos ayuda a obtener un aprendizaje significativo en el tema vectores. Primero tenemos que hacer un pequeño repaso de conceptos previos. Entre ellos tenemos que es un vector, que es un segmento orientado del punto A, que va a ser el origen, al punto B, que va a ser el extremo. Dentro de ellos tenemos tres puntos importantes: dirección, sentido y módulo. La dirección es si el vector está de manera horizontal, vertical o diagonal, en pocas palabras. El sentido es hacia dónde está apuntando la flecha o el vector, que es el término más correcto. El módulo es qué es la longitud que hay del punto A del vector, o sea, del origen, al punto B. En otros términos sería cuánto mide la flecha. Eso podríamos asociar como módulo de un vector. Ahora, utilizando el simulador proporcionado que es PET, podemos entrar en el laboratorio y explorar en dos dimensiones y vamos a tener diferentes datos. Por ejemplo, el primer paso es centrar el plano cartesiano. El plano cartesiano tenemos aquí con el eje X y el eje Y. Podemos hacer un vector que parte del origen, que es el primer paso para entender, hacia cualquier punto. Vamos, por ejemplo, a 10, 10. ¿Ok? Vamos a decir que el vector comienza del punto cero de origen al punto 10,10. De este punto llega. Ahora, dentro de esto tenemos tres cosas importantes. Tenemos el módulo de un vector, que va a ser cuánto mide la flecha o la longitud del punto inicial del vector al punto final o al extremo, que aquí tenemos representado como 14,1. Y la forma de hacer esto para hallar es que forma un triángulo, forma aquí un triángulo. Si nos damos cuenta, el vector forma un triángulo rectángulo y podemos utilizar el teorema de Pitágoras para poder resolver este tipo de ejercicios. Para hallar aquí. Vamos con la forma. Sería la siguiente. Sería raíz cuadrada, que es el teorema de Pitágoras. El cuadrado del primero vamos a llamarle A y B. A, ¿cuánto mide? Va a medir la componente A de este lado, va a medir 10. 10 al cuadrado. Más B. ¿Cuánto B aquí mide? 10. Y 10 al cuadrado. Ahora, cuando realizamos una presentación de este tipo, tenemos lo siguiente. Tenemos lo siguiente. Raíz cuadrada. Muchos me van a decir, profe, entonces el día 10. No. ¿Por qué? Primero, 10 al cuadrado, tenemos que resolver primero los exponentes, todo lo que está dentro de la raíz. 10 al cuadrado es 100. Más 100, ¿cuánto es? 200. Entonces, el módulo del vector va a ser raíz cuadrada de 200. ¿Ok? Va a ser raíz cuadrada de 200. Raíz cuadrada de 200. Ahora, si sacamos la calculadora y sacamos la raíz cuadrada de 200, nos va a salir 14,1. Pero si necesitamos de manera matemática expresarlo en su expresión mínima sin decimales, podemos hacer lo siguiente. El 200 podemos dejarlo como 2%. ¿De acuerdo? Y sacar nada más, sacar la raíz cuadrada individualmente. Raíz cuadrada de 2 no tenemos un número exacto. Y raíz cuadrada de 100 sí hay exacta, que sería 10. Entonces la respuesta final podríamos dejarla
en decimales, que sería 14,1, y o si no, dejarla en 10 por raíz cuadrada de 2. Y se acabó el ejercicio. Y ya con eso hallamos qué cosa, el módulo. De esta parte, según como nos piden el ejercicio, podemos dejarlo en decimales o su expresión mínima, que en este caso sería 10 por raíz cuadrada de 2. Ahora, utilizando todo este contenido, esta información, vamos a explicar eh, algo llamado los componentes de un vector. Los componentes de un vector no es nada más que cuánto mide el vector en el eje y cuánto mide en el eje X. Eso se llama componentes de un vector. En este caso, tenemos que en la componente X, porque el vector se llama A, y utilizamos A su índice X para decir componente del vector A en el eje X va a ser 10. Componente del vector A en Y va a ser 10. Ya tenemos eso. Ahora, para calcular el ángulo, utilizamos la fórmula presentada en la teoría de dirección de un vector, que es tangente del ángulo igual a y sobre x. ¿Y qué va a ser y sobre y x? Van a ser la componente en y la componente en x. Eso va a ser el ángulo, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué tenemos aquí? Tenemos el ángulo del vector va a ser tangente del ángulo. Entonces, si nosotros solo queremos hallar el ángulo solito, tendríamos que pasar esta tangente al otro lado. Ahora, lo contrario a tangente sería cotangente o tangente elevado a la menos 1, como le quieran decir. ¿De acuerdo? Entonces, sería cotangente de multiplicado a y sobre x o tangente elevado a la menos 1. Cualquiera de las dos sería la forma correcta de expresar este ángulo, esta fórmula. Ahora, ¿qué es el proceso que deberíamos seguir? Tendríamos que sacar el ángulo, teníamos que sacar la poner en la calculadora cotangente o tangente elevado a la menos 1 de y, de la componente y, que sería 10, y la componente en x, que sería 10. ¿Cuánto nos daría? Entonces, aquí colocaríamos 10 sobre 10 y simplificando nos quedaría 1. Entonces, el ángulo de este vector, ¿cuánto sería? Sería cotangente de 1. Y si cogen su calculadora y ponen cotangente de 1, ¿cuánto le sale? No del ángulo, ojo con eso, sino cotangente de 1 o tangente elevado a la menos 1 de 1, no ángulo. Ojo con eso. Listo. Y terminamos esta parte o esta sección. Y esto nos diría, ¿qué cosa? Nos diría que el ángulo sería 45 grados. ¿De acuerdo? Ya tendríamos que el ángulo sería 45 grados. Ahora, terminando esta parte visual, ya tenemos tres conceptos establecidos. Primero, tenemos el concepto. Módulo de un vector va a ser de qué tamaño es la flecha o hasta dónde llega la flecha. O sea, qué tamaño tiene la flecha. Eso se llama módulo de vector. ¿Y cómo utilizamos para representar el módulo? Utilizamos la simbología de valor absoluto para representar módulo de un vector. Siempre que ustedes vean esto, me está indicando que quieren que yo halle cuánto mide la flecha. Y ojo con esto, la flecha llega hasta el último punto indicado, hasta el punto inicial al punto final.
¿Ok? Tengamos eso claro, que muchas veces me ponen que el módulo solo es hasta aquí. No, el módulo llega hasta la punta de la flecha. ¿Ok? Hasta donde termina, del punto inicial al punto final. Hasta ahí es que se mide y eso es el módulo. Ahora, la representamos con valor absoluto del vector. La simbología, dos líneas verticales. Entre ellos ponemos la letra que estamos utilizando para representar el vector o qué nombre le hemos dado al vector. Ahora, las componentes se dividen según las dimensiones del vector. En este caso estamos trabajando con dos dimensiones. Por eso, vectores 2D. Ahora, dos dimensiones, eje X y eje Y. Ahora, profe, ¿qué tal? Solo utilizan números fáciles. No son números tan fáciles. Primero, tenemos el módulo vector que es 14.1 en decimales y en expresión mínima era 10 raíz cuadrada de 2. Entonces no son números tan sencillos, ¿ok? Son números que podemos entender todo el procedimiento y nos sirven en todos los casos. En este caso, vamos con el siguiente. Si yo pongo aquí 3 y 4, el módulo me tiene que salir 5. ¿Por qué? Porque 9 más 16 es 25 y raíz cuadrada de 25 es 5. Entonces, vamos a hacer la prueba visual para ver si sale ese resultado. Vamos a poner que esto mide, ¿cuánto dije? 4 y 3, 4 y 5. No, 4 y 3 dije. Puede ser cualquiera. ¿Y qué tenemos aquí? Tenemos lo siguiente. Obtuvimos que el módulo del vector va a ser 5, que fue lo que dije. Tenemos que la componente en X, o sea, va a ser 4 y la componente en Y 3. Ahora, ¿qué pasa si fuera al revés? Que fuera 3 y acá 4. ¿Ok? ¿Qué pasó aquí? La, la nódulo es igual, la componente en X es diferente porque ahora va a ser 3 y la componente en Y va a ser 4. ¿Y qué cambió? El ángulo. Comparemos. Este, voy a poner otro vector para que vean. Ok, este, vector B, lo pueden poner desde el origen, en este caso lo estoy poniendo desde el origen y pueden compararlo. 4 y 3. ¿Ok? Este ángulo, ¿cuánto es? 36.9, que sería casi 37. ¿De acuerdo? Voy a dejar aquí el vector. Ahora, el ángulo es 36.9 y en cambio este es 53.1. Ok. En este caso, las componentes eh, tenían valores intercambiados. O sea, X en el primer caso valía 3 y en el otro caso era Y que valía 3. ¿Ok? Por ende, hay ciertos datos que cambian. Entre ellos que no cambia es el módulo que coincide. Pero el ángulo de cada uno de los vectores va a ser diferente. ¿Qué quiere decir esto? Que la dirección puede variar según los datos que se cambien. No van a ser exactos. Pero ¿qué sucede si ahora el vector lo pongo con signo negativo? O sea, en vez de que sea 4 fuera -3. ¿Ok? -3 y -4. Ahora, ¿qué sucede con esto? Y algo que yo quiero explicar. El módulo sigue siendo 5. Nosotros podemos utilizar el -3 en la fórmula de teorema de Pitágoras. No habría problema porque -3 al cuadrado sigue saliendo 9. El módulo va a coincidir, el ángulo va a ser 126.9. ¿Ok? Ahora, 126.9. Que si la gente me va a decir, pero profe, aquí si sumo este con esto me da 180. Sí, 180. Ahora, ¿qué sucede aquí?
tenemos lo siguiente. Tenemos que de aquí a acá mide 100. Uy, se me fue un momento en la cantidad del valor. ¿Qué quiere decir? 127. ¿Ok? Vamos a poner que es 127. Y acá también, de aquí a acá, 127. Sabemos que toda una vuelta es 180. Entonces, este ángulo mide eh, 53,1. Este también ángulo mide también 53,1. Vamos a decir que este ángulo es teta y este ángulo también es teta. O sea, o con otro nombre. Estos dos ángulos son iguales. El que está de aquí a acá es 57, 53. Ok, vamos a poner directa 53. Y este también sería 53. Ok, pero algo que, aunque de aquí a acá y de acá a acá sean iguales, nunca se calcula el ángulo desde ese punto. Generalmente calculamos del eje X positivo hacia antihorario, en el sentido antihorario o en contra de la manecilla del reloj, y así calculamos los ángulos. Es decir, que si llego de aquí a acá es 90, sigo acá 180, 270 y por último 360. Con eso tenemos la explicación de los ángulos en vectores, ¿de acuerdo? Así es la manera correcta de calcular los ángulos. ¿Y por qué es importante saber eh, identificar las componentes si son positivas o negativas? Porque el ángulo va a cambiar. Por ejemplo, si aquí todas sus componentes son positivas, va a estar en el primer cuadrante. Quiere decir que el ángulo de un vector va a ser de 0 a 90. Si sus componentes son positivas, quiere decir que el vector, sus componentes, ¿qué va a ser? De 0 a 90 grados, va a ser ¿qué cosa? Sus componentes ambas tienen que ser positivas y van a estar en el primer cuadrante. Si un valor, que en este caso es el X, la de la componente en X, es negativa, ¿qué va a suceder? El ángulo va a estar comprendido de 90, o sea, números mayores a 90, hasta 180, que en este ejemplo tenemos que el ángulo es 126. ¿Y cómo calculamos este ángulo? Voy a mover este vector a un lado. Otra propiedad del vector, que es la siguiente que vamos a ver, es que, es decir, que de aquí, este ángulo, que es el que deberíamos siempre calcular, que es el ángulo real, no el complementario. El complementario en este caso sería 53 de aquí. ¿Ok? Pero el ángulo que siempre generalmente nos piden va a ser el ángulo real o el ángulo que se debe contar desde el eje X positivo antihorario. Es el ángulo que generalmente me piden y se lo calculo de la siguiente manera. Si yo tengo una componente X negativa, va a estar el ángulo entre mayores a 90 y menores a 180. Y así podemos hacer con el tercero y cuarto cuadrante. Listo. Ahora, el aprendizaje que busco es el siguiente. Ahora, profe, si no está en el origen, no va a ver lo mismo. No. Nosotros que tenemos una flecha, que es nuestro vector, donde puede estar de este punto a otro punto. Lo que yo tengo que identificar claramente, por ejemplo, este vector aquí está en qué punto? De 10,10 comienza. ¿De acuerdo? Ahora, ¿en qué punto creen ustedes que va a estar este vector? Ahí les pregunto, ¿en qué punto creen que este va a estar? ¿De acuerdo? ¿En qué punto va a estar? Si aquí la componente es 3, va a decir vamos a sumarle 3 unidades al componente X, que es el primer número. 10 más 3, 13. Es decir, que este punto va a estar en las coordenadas. Este puntito que es donde termina la flecha o el vector, va a estar en 13
14. Ahora, profe, no me dan las componentes, pero en algún caso, imaginemos que les piden, hállame las componentes y no le dan ningún, no le, hállame la componente y le dan el punto inicial y el punto final. ¿Cómo calculamos nosotros las componentes? Las componentes, que en este caso les voy a llamar AX, porque es la componente en X, se calcula de la siguiente manera. El punto final de X, que va a ser 13, o la coordenada final, que se le puede decir X1 o XF, vamos a decirle final, ¿de acuerdo? Del vector, ¿ok? Se le va a restar el X inicial. Para el X inicial siempre utilizamos el subíndice 0 para indicir algo que comienza o punto inicial, velocidad inicial, distancia inicial, posición inicial, etcétera. Vamos a comenzar con X sub 0, ¿ok? Del vector A. ¿Estamos todos estos temas tratados? ¿Es de qué vector? Del vector A. Entonces, por ende, estoy poniendo X y X. Si nosotros quisiéramos ser más cuidadosos, nosotros pondríamos componente de X en vez inicial y final, que sería un subíndice y aquí poner otro, ¿ok? Pero por razones prácticas estoy diciendo X de este vector, ¿ok? Entonces, la final, ¿cuánto es? 13 menos 10, ¿cuánto sería? Sería 3, ¿de acuerdo? Y ya tendríamos la componente en X. Tendríamos las componentes en X, que sería 3. Y como vieron en el ejercicio, la componente en X era 3. Profe, yo no me acuerdo que era 3. Yo pienso que era 4. Coloco aquí y vamos a ver los valores. Componente en X sería 3. Si ahora restamos 14 menos 10, saldría 4. Esa es la manera de hallar las componentes cuando me dan dos coordenadas. ¿Qué necesito si me dan dos coordenadas o dos puntos del vector? Pero ojo, me dan el punto inicial del vector al punto final. Yo puedo sacar las componentes en X y Y utilizando sencillamente posición X final menos posición inicial de vector. ¿Ok? Ahora, eso es para sacar componente en X y podemos hacer lo mismo con la componente en Y. Solo tenemos que poner A sub Y, que estamos hablando que es la componente del vector A, y solo colocamos 14 menos 10, 4, y ya tenemos esa parte. Y ya tenemos cinco informaciones principales del vector. El módulo que se utiliza, el teorema de Pitágoras, pero para ello, ¿qué necesitamos? Sus componentes. El ángulo que se utiliza la fórmula cotangente de la componente. Vamos a ver si se acuerdan. X o Y. Le doy un... Listo. ¿Qué tenemos aquí? Valle arriba. Componente Y sobre componente X. Ojo con eso. ¿Listo? Tenemos esa parte y tenemos esta parte. Y vamos ahora con un tema que me parece súper fácil. ¿Ok? Ya tenemos cómo sacar el módulo y la definición, que es cuánto mide la flecha, la componente en X, que es qué tanto de X avanzó, qué tanto en el eje X avanzó el vector, y la componente en Y es que cuánto avanzó en el eje Y este vector, o sea, qué tan alto está el vector, ¿ok? Y lo otro es cuánto se movió en X o qué tan ancho. Algunas personas utilizan el término ancho. ¿Ok? Y por último, el ángulo nos sirve para saber la posición o dirección. Posición o dirección. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Dirección. ¿Ok? El ángulo nos sirve para saber la dirección. Que si está de manera horizontal, vertical o eso. Pero la flecha, o sea, si va a estar acostada, si va a estar de manera vertical o con un ángulo de 90, o va a estar diagonal. ¿Ok? Que serían todos los ángulos demás. ¿Ok? Ahora, tenemos
cuál es que es importante identificar las componentes positiva y negativa, porque aunque el módulo del vector sea igual, el ángulo va a cambiar. Y siempre debemos contar, y quinto punto que aprendimos, es que para nosotros contar un ángulo, comenzamos del eje X positivo en un sentido antihorario, anti la manecilla del reloj. ¿Ok? Esos fueron los 5 puntos que hemos aprendido con la utilización del simulador PET para obtener un aprendizaje significativo. El simulador PET no lo debemos ver como una calculadora, sino una manera y una herramienta para poder explicar visualmente y más fácil los temas, de este caso, vectores. Ahora, necesito lo siguiente. Ahora, profe, un profesor me puso suma a el vector A más el vector B. ¿Qué hago? Me pone así. ¿Qué me está pidiendo? Ya. La suma de vectores A en B. La suma de vectores en A y B es súper sencilla. ¿Ok? Vamos a entender esto. Tenemos dos vectores. Voy a borrar todo esto de lo escrito y es fácil. ¿Ok? Vamos a borrar todo lo escrito y listo. Ya. En este caso, tenemos dos vectores A y B. Y tenemos esta que es la suma. Habilita la suma. ¿Ok? Ahora, la suma de vectores lo pueden ver como el siguiente. Si me pone súmame A más B, ¿qué va a hacer esto? Aquí tenemos el nuevo vector que es. ¿Ok? Vamos a sumar el vector 1, el primer vector que me ponen que va a ser A, vamos a hacer más B. Si yo coloco y hago primero el vector y luego coloco el vector B justo donde termina acá, ya. Y la suma va a ser la línea que hay del punto inicial al punto final, ya sumado. Y como vemos, coincide con esto. Eso es la suma de vectores. Imagínense de la siguiente manera. Yo voy caminando de esta manera. Ah, pero yo decido cambiar irme por otro, luego viro, y ahora me preguntan, ¿cuál fue mi desplazamiento o a dónde terminé? Entonces mi respuesta va a decir, yo terminé en qué coordenadas. ¿Qué coordenadas yo terminé? Yo terminé en las coordenadas 0,8. ¿De acuerdo? Ahora, profe, ¿cómo supo que yo terminé en las coordenadas 0,8? Porque es fácil. Yo sumé ambos vectores. Yo sumé ambos vectores. ¿Usted sumó? ¿Cómo es eso? Listo. Vamos a explicar ahora suma de vectores para terminar este tema. Ya, suma de vectores. Suma de vectores de la siguiente manera. Tenemos que el vector, la suma total de vectores, vamos a poner vector suma S, vamos a usar S. Podemos utilizar también el vector A más el vector B. Pueden tenerlo representado así, ¿ok? A más B, ¿de acuerdo? Pero ojo, siempre que nos vamos a referir a vectores, tenemos que tener hecha la línea arriba. Y aquí estoy diciendo vector A y vector B. Ahora, para explicar esto, vamos a ver cuánto en componente X, cuánto mide. 3. ¿Ok? Voy a poner aquí, sumar primero todas las componentes en X y luego sumar todas las componentes en Y. ¿Ok? X y Y. Voy primero a sumar todas las componentes en X y después todas las componentes en Y. Segundo vector, ¿cuánto mide? -3. ¿Ok? 3 -3. ¿Ok? Que aquí tenemos que el primero está, su componente en Y vale 4 y el segundo vector también su componente es 4, entonces 4 más 4. Ahora, ¿qué tengo aquí? 3 menos 3, 0. Y 4 más 4, 8. Entonces, ¿qué tengo aquí? Que mi vector
va a ser, o la coordenada del punto final de mi vector va a ser 0,8. ¿De acuerdo? Porque estoy sumando la componente en X y la componente en Y. Es la manera más práctica de hallar las coordenadas del nuevo vector. Pero ahora, profe, me piden saber cuánto va a ser la componente en X y Y del nuevo vector. Es fácil. La suma de esto va a ser mi nueva componente en X. Y la suma de todo esto va a ser, ¿qué cosa? Mi nueva componente en Y. ¿Y cómo lo demuestro? Fácil. Tengo este vector. La componente en X, ¿cuánto es? 0. Y la componente en Y sería 8. 4 más 4, 8. Ya tengo las dos componentes. ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? Hallar el módulo. ¿Cómo hago el módulo? ¿Cuánto era mi componente de X? 0. 0 al cuadrado es 0. ¿Ok? Más 4 al cuadrado es 8. Perdón, 4 más 4 es 8, que ese era mi componente. Entonces, 8 al cuadrado. Y 8 al cuadrado es 64. Y raíz cuadrada de 64 es 8. Por ende, ¿qué tengo aquí? Que mi módulo va a ser 8. O en otras palabras, que la fecha mide 8 unidades 8. ¿Ok? Ya tenemos aquí la suma de vectores, vista en pocos pasos. ¿De acuerdo? Ya tenemos aquí 6 temas abordados en una parte. Aquí tengo. ¿Qué es esto? Aquí me dice que este vector, su módulo es 5, este módulo también es 5 y la suma total va a ser 8. ¿Por qué va a ser 8? Como explico, es como que si yo pongo, he caminado 5 metros o 5 kilómetros diagonalmente con un ángulo de tanto y luego decido volver, voy a caminar con otro ángulo, 5 metros. Entonces, y cuando me hago la comparación de cuánto me he movido, me he movido en total del punto inicial al punto inicial, solo es 8 kilómetros, pero no hacia la derecha, no hacia la izquierda, recto. Regresé al mismo camino, pero 8 kilómetros más adelante. Si lo quieren ver, hay una carretera, por algún motivo me meto en el bosque hacia la derecha, avanzo 5 metros, vamos a poner, y vuelvo a virar y vuelvo a caminar 5 metros, aplicando y veo de dónde entré a dónde terminé, he avanzado 8 metros nada más. De donde comencé, de donde terminé, solo he avanzado 8 metros. Eso es vectores y la manera fácil de poder entenderlo y explicarlo, utilizando el simulador PET. Y con ello tener un aprendizaje significativo, no solamente de conceptos que no lo puedas visualizar, sino entender qué es cada uno de los componentes y cómo estos sencillos, que solo son suma y resta, nos permiten hallar cálculos más complicados, porque podemos hallar el ángulo, podemos hallar la raíz cuadrada para hallar el módulo, que vamos aplicando de esa manera. Hallamos los ángulos complementarios, que si ya sé que de el ángulo real es 50, el ángulo complementario va a ser 180 menos 50 y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque en muchos casos vamos a necesitar todos estos conceptos no solamente en palabras, sino visualmente. ¿Ok? Listo. Espero que les sirva y esto es un agradecimiento a mi compañero Eric Naranjo, a mi tutora, a mis familias y muchas gracias por este video y observar y quedarse efectiva hasta lo último. Con todo un gusto aquí. Y aquí vemos los ángulos de cada uno. Siempre se mide del eje X al eje, ¿qué cosa? Del eje X en sentido antihorario. Un gusto, un placer, me despido.